La conciencia de qué es este oficio. A que ellos se descubran a sí mismos, ¿no? Para ser director hay que querer ser director. Y tal vez ahí empezó mi enamoramiento con el teatro libre, ¿no? Para desarrollar un actor o una actriz se necesitan papeles extraordinarios. Empezamos a montar teatro y eso era subversivo. Es un teatro, lo que yo llamo teatro de ideas. Lo más importante es el alma de las cosas. Buenas tardes. Héctor Bayona es uno de los fundadores del Teatro Libre. Ha actuado en más de 40 obras del grupo desde Un pobre gallo de pelea en 1973 hasta la segunda versión de La Orestiada en el 2013. Ha dirigido La vida es sueño y American Blues con Carlos Martínez y es profesor de actuación e interpretación en el Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre y es parte del grupo artístico del Teatro Libre, es miembro del Consejo Artístico del Teatro Libre y bueno, y próximamente lo veremos en la Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare, que es el segundo estreno del Teatro Libre para el 2004. Buenas tardes, don Héctor. Don Ricardo, mucho gusto. Entonces, cuéntenos un poco de usted, cuénteles a los distinguidos miembros de la audiencia de usted. Yo soy bogotano. Nací en un barrio muy popular de Bogotá, es el barrio 20 de Julio, donde hay un santuario, no en mi honor, por supuesto, sino del Niño Jesús, que es muy famoso. Muy temprano mi familia se vino a vivir a un barrio céntrico, porque ellos, mis padres, eran inmigrantes campesinos. Mi papá era de un pueblo que se llama Enciso, en Santander, y mi mamá era de pueblo aquí cercano de Cundinamarca, que es Huasca. Entonces, muy temprano, muy pequeño, según tengo entendido, se trasladaron a vivir aquí al barrio Teusaquillo y ahí estuvieron yo estuve viviendo ahí como hasta los 6 años. Y mi papá era un obrero de la construcción y tenía un depósito de materiales. Y parece que hubo una quiebra y entonces volvimos al barrio 20 de Julio. Eso fue un cambio brutal para mí, porque, por ejemplo, cuando vivíamos en el Teusaquillo, yo recuerdo que en el primer colegio que yo estuve, yo iba de vestido de paño, de pantalón corto, ¿no? De vestido de paño, y me acompañaba una señora, una nodriza, ¿sí? Y me llevaba con una loncherita y me dejaba en la puerta del colegio. Cuando nos pasamos a vivir nuevamente al barrio 20 de Julio, pues eso era los extramuros de la ciudad en esa época hacia el sur. Entonces, calles empedradas, destapadas, estaba el santuario ya del Niño Jesús y era un barrio que era como Salem, el pueblo de la obra de Miller, un pueblo manejado por un cura. Era un cura que dominaba todo con su santuario. Tenía un colegio donde las niñas aprendían a coser y a ser buenas amas de casa.
No me tocó ninguna a mí de ellas, lamentablemente. Y estaban los niños que en esa época, tanto estas niñas de las que les hablo, como los niños, eran niños abandonados por la primera violencia. Toda esa zona de Bogotá era de inmigrantes, campesinos, y había huérfanos. Entonces, cuando nos pasamos nuevamente, me tocó estudiar en una escuela pública, donde estaban todos estos niños de la violencia. Y eso fue un golpe tremendo para mí, pero creo que fue para bien, además. Por un lado, pues yo empecé a divertirme mucho. Se rompió como esa vida como acartonada y con estos niños que eran tan vivos y tenían tantas experiencias y tenían que sobrevivir pues luchando todos los días, pues con ellos pasé unos ratos muy sabrosos y aprendí muchas mañas también. Y esa fue mi infancia en esa escuela pública dirigida por hermanos cristianos. Y después empecé un periplo por todos los colegios nacionales, porque era muy mal estudiante. Y entonces me tocaba cambiar de colegio casi todos los años. No lo digo como una virtud, ni mucho menos, pero pues así fue mi vida. Y finalmente ya terminé, no me aguantaron más en la casa, duré como 2 años que no sabía qué hacer. Y entonces me extraditaron a Cúcuta, que era donde vivía mi hermano mayor, que era una persona seria, que trabajaba, tenía a su esposa y sus hijos. Me mandaron a que me cuidaran y a trabajar allá. Desde los 18 años yo estuve trabajando en diversas actividades. La que más duré fue como en unas fábricas de cerámica como decorador, porque resulta que a mí me gustaba dibujar y tenía como facultades, facilidades para eso. Y ahí me gané la vida en eso hasta que, estando en Cúcuta, un día decidí que tenía que organizarme y entonces me vine para Bogotá con el propósito de estudiar quería estudiar artes plásticas, pintura particularmente. Y entonces llegué, esta es una historia que yo he contado muchas veces ya, y entonces era como marzo o abril, y pues claro, no pude entrar a la universidad a esas alturas. Estaba la escuela, que fue después la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Era una escuela... Bellas Artes se llamaba. De Bellas Artes, aquí cerquita. Aquí, claro. Como en la calle 10. Sí, así es. Y entonces tampoco me recibieron, y por esa época abrieron la Escuela Distrital de Teatro. Entonces... ¿Eso qué año fue más o menos? Eso fue en el 70. Y entonces yo dije, pues bueno, hay alguna afinidad con las artes, yo no me puedo quedar por fuera y mientras tanto pues, voy a escampar ahí. La dirigía Eduardo Osorio, una de las familias de teatro tradicionales, porque en esa época había familias, ¿no? Con grupos de teatro. El teatro se hacía por familias y entonces el Eduardo Osorio fue mi primer maestro y fue el director de la escuela, pero muy rápidamente empezó el movimiento estudiantil a su auge y empezaron todas las actividades políticas de los jóvenes, la militancia. Entonces, rápidamente yo entré a militar en el MOIR y hasta ahí terminó prácticamente mis estudios académicos de teatro, porque de ahí en adelante me convertí en un líder estudiantil de una escuela de 20 integrantes. ¿Sí? Entonces, pero pues yo fui el líder político de ahí, hasta que cuando declinó el movimiento estudiantil, bueno, yo participé obviamente
con todo en todo el movimiento estudiantil, en todas las marchas que había aquí en Bogotá. Y tuve que pagar cana en varias ocasiones. Y bueno, declinó el movimiento estudiantil y como ocurrió con muchos de nosotros, a mí me expulsaron de la escuela. Y entonces, por esa época ya conocí a Ricardo y pues vino la fundación del Teatro Libre y Ricardo me invitó a participar en ese proyecto. Entonces ahí empezó la historia de la actuación. Usted es el actor que más ha trabajado en el Teatro Libre, que más montajes ha tenido en el Teatro Libre. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo analiza eso? ¿Qué le dice eso? Pues por un lado, pues ha sido una gran satisfacción, ¿no? Que pues los directores me han tenido en cuenta. Y por otro lado, pues esa ha sido mi escuela realmente. Porque como ya lo vieron, yo no tuve una formación académica como la que están teniendo ustedes hoy en día acá. Entonces, mi formación fue eso y el hecho de haber participado constantemente, haber estado constantemente en montajes, pues algo me ha enseñado, ¿no? Y eso es un camino muy irregular, muy irregular. Y lo que ahorita en perspectiva, ahora hoy en día en perspectiva, puedo decir con toda certeza es que en esto uno no tiene ninguna seguridad. Siempre toca empezar. Siempre estoy empezando y con mucha dificultad. Y cada vez más en la medida que avanza el tiempo. No es una tortura, por supuesto, para nada, pero en mi caso ha sido así. La edad también cuenta, ¿no? En algunos aspectos, en otros no, porque ha vivido uno muchísimo más y tiene más, se supone que uno tiene mucho más recursos para construir personajes, pero siempre está uno empezando. Usted ha hecho personajes, usted comenzó haciendo personajes en el Teatro Libre de gente del pueblo, de personajes populares, ¿no es cierto? Claro que también estaba el maestro de la madre, pero bueno, digamos que la mayor parte de los personajes que usted hizo al comienzo eran personajes de extracción popular, ¿no? Porque eso era lo que buscaba el Teatro Libre, ¿no es cierto? Eso era lo que y después hacía, entonces salta al Rey Lear de Shakespeare. ¿Cómo es eso? No, pues eso es un salto al vacío tremendo, ¿no? Uno después de estar acostumbrado a hablar como la gente de la calle aquí en Bogotá, empezar a hablar como un conde de una obra de Shakespeare del siglo XVI, XVII. Pues eso es muy complicado y en verso. Entonces, afortunadamente, digamos, una de mis aficiones, que ha sido muy mal estudiante, como les había dicho, pues a mí me gustó leer mucho, todo lo que caía en mis manos. Y en mi casa, mi papá, en medio de todo, era una persona apasionada por la cultura. Él no quería para sus hijos lo que le tocó vivir a él, entonces él compraba cuanto libro encontraba y tenía un círculo de amigos que reunía ahí en el depósito de materiales por la noche que eran universitarios. No sé cómo
cómo llegó a esas relaciones, pero ellos le entregaban libros, le daban libros, y en la casa había baúles llenos de libros, y yo leía. Eso me encantaba. Entonces, pero sobre todo me encantaban las historias de aventuras y de reyes y de, sí, eso, y entonces, y de historia. Entonces, alguna cosa conocía yo de eso, pero fue una experiencia muy dura, muy difícil. Sobre eso vamos a hablar después, acerca de ese proceso, vamos a hablar más adelante con Ricardo. Usted ha hecho 2 Valle-Inclán con una diferencia de 30 años, ¿no? El primero fue la farsa y licencia de la reina castiza, que eso debió ser por allá en el año 84, por ahí, no, antes, ¿no? 82, por ahí, 82. Sí. Y después Divinas Palabras, ¿no? Valle-Inclán es un autor muy especial, muy peculiar. ¿Cómo fue la diferencia entre esas 2 experiencias? Primero, a mí me fascina Valle-Inclán. Yo, por supuesto, no lo conocía antes de entrar al Teatro Libre. No sé por qué razón, pero a mí me encanta. Me encanta el humor, el lenguaje, me parece un lenguaje muy rico, aunque es muy complicado. En esa época, bueno, tengo que aclarar pues que son 2 obras completamente distintas, ¿no? La falsa licencia de la reina castiza es una comedia brillante, me parece a mí, en todo sentido. Y Divinas Palabras es una obra como más esperpéntica ya. Entonces son 2 tonos completamente distintos. Entonces, y los personajes que hice también, obviamente, son distintos, de manera que esas experiencias están marcadas por el tipo de obra y el tipo de personaje. Pues en La Reina Castiza yo hice un estudiante sopista, hagan de cuenta, un estudiante pobre de la SAP o de la Universidad Nacional, que se las arregla para poder sobrevivir. Un estudiante llegado de provincia, que no tiene familia aquí, pobre, y que es un guerrero, como decimos hoy en día, ¿no? Pícaro, ¿no? Y entonces, pues es un personaje muy gracioso y bueno, y en Divinas Palabras es un personaje de un pueblo, un villorio, y ni siquiera es un sacristán, no tiene la investidura de sacristán, pero cumple esas funciones y tiene a su mujer y una hija. Y entonces son 2 personajes completamente distintos. El uno era muy joven, pícaro, y el otro, pues un campesino revestido de algo, de un untado ahí, de un barniz pues de teología, y en un pueblo, ¿no? De manera que fueron 2 experiencias completamente distintas y encantadoras y muy, muy enriquecedoras para mí. Digamos, ¿cómo ha sido la evolución en la manera en que usted encara un personaje desde que comenzó hasta hoy? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna característica común? ¿Usted cómo encara un personaje? Es muy difícil esa pregunta porque es que yo no tengo una metodología. Como nosotros hacemos obras de texto, pues el primer problema es, o no problema, lo primero que hago es leer la obra muy bien y me interesa mucho lo que pasa, primero que todo lo que pasa, en general en la obra, es decir, el marco en el que se va a desarrollar mi personaje. Me toca
entender eso desde el punto de vista de la acción, de lo que pasa. Y después cojo al personaje y lo veo ya particularmente, pero hasta ese momento, por ejemplo, no estoy preocupado por el lío de la memorización, sino de entender, como entenderlo en el contexto y ver qué hace en el transcurso de la obra, de la historia. Al principio, cuando uno es joven e indocumentado y no tiene ni idea de actuación ni nada de eso, es la dicha, porque pues uno arriesga todo, no le importa, ¿no? Y goza mucho. Es un irresponsable total, ¿no? Pero después eso se va volviendo muy complicado. Y a pesar de todas las herramientas, como decía antes, que uno va adquiriendo a través de los años y todo, llegan momentos en que uno se siente como perdido. Tiene todo, ha tenido toda la experiencia y todo eso, pero no. Ahora, no es una línea recta, no es que yo les esté diciendo, vea, les va a pasar esto. No, es mi historia particular. Y es muy distinta. Y dependiendo de cada personaje y de su historia, pues en algunos casos yo tengo una referencia en la vida real, por ejemplo. Eso es una cosa que también me interesa mucho. Cuando yo no tengo esa referencia, me cuesta mucho trabajo. Así sean personajes shakespearianos, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, hacer un personaje como Fyodor Karamazov, ¿no? Tengo que tener una referencia en la realidad que no siempre es una sola persona. Y a veces son mis compañeros actores. Sí. Entonces, es una mezcla de cosas, sí. Y eso de tener una referencia, de conocer muy bien el contexto del personaje y la secuencia de acciones. Eso sería como lo que podría decir que resume la experiencia. En los años 76 y 77, usted era parte del elenco de La Agonía del Difunto, que hizo una gira ya legendaria por todos los pueblos de Colombia. No solamente en La Agonía del Difunto, porque en otras obras también pasó eso, ¿no? En Los Inquilinos de la Ira, por ejemplo, sí, que actuamos, yo recuerdo en un aeropuerto, en Tumaco, ¿no? Ajá, La pista del aeropuerto, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia suya de trabajar en sitios que no eran teatros y en condiciones totalmente precarias con el público encima, los niños, los perros, las gallinas, etcétera? Bueno, yo no fui del elenco original de La Agonía del Difunto. Yo entré reemplazando a un actor que a los 3 años de estar la obra montada, pues se fue. Entonces me escogieron a mí y yo duré 17 años en ese montaje. No fueron 17 años seguidos con la obra, pero estuvo 17 años en repertorio en el Teatro Libre, de los cuales yo creo que actuamos perfectamente, por decir algo, 12 años. ¿Sí? Y sí, recorrimos el país con esa obra. Y, por ejemplo, recuerdo mucho una discoteca en un pueblo de la costa, cerca de Villarrica, no recuerdo qué pueblo. Ya no con La Agonía del Difunto, sino con Los Inquilinos de la Ira. Entonces allá no había teatro, entonces en la discoteca juntamos todas las mesas de la discoteca, ya grande, y se armó un escenario. Las amarramos, se armó un escenario. Imagínense que esta obra, Los Inquilinos de la Ira, era una obra épica que cuenta la historia de unas familias que invaden un terreno para construir sus casas y vivir. En la obra ocurre eso en la segunda parte. Todos los personajes que se han visto rumbo al sitio de la invasión van con un trasteo, ¿no?
y al final construyen el pueblo, el barrio. Y entonces teníamos que caber ahí. Uno de los trasteos era una familia como de 7 miembros que tenía una carreta como las zorras que llamamos aquí, tiradas por caballos, pero que no tenían caballo ya, sino que la jalaba el papá de la familia. Entonces era una cosa grande, ¿no? El escenario, no sé, tal vez sí sería como este. Y ahí hicimos la obra, por la tarde. En Tumaco, en medio de un aguacero terrible, hicimos el Rey Lear, con toda la ropa que tenía el Rey Lear, que eso eran unas cosas para el invierno de Europa, ¿no es cierto? Y bajo la lluvia, y la gente no se fue, se quedó ahí. Eso era una cancha de básquet, me acuerdo mucho. Pues algunas personas sacaron sus sombrillas del público, se quedaron ahí, nosotros, el aguacero más tremendo y todo eso, y bueno. Otra fue, por ejemplo, en un planchón anclado en el río Magdalena, anclado a la orilla, y nosotros hicimos la obra ahí, la gente del pueblo pues en la orilla viendo la obra, ¿no? En fin, hay una cantidad de lugares y de experiencias en eso, pues que son muy ricas y por eso es que la gira que se hace en la carrera de arte dramático que hacen ustedes es una ocasión única para conocer este país, conocerlo a través de nuestro oficio. La gente se abre con uno muchísimo después de ver un trabajo de estos, unas condiciones de esas, aprecian mucho eso y uno aprende muchísimo también de la historia de la gente y del país, ¿no? ¿Usted se considera un actor de esos de camaleónico? Trato, me encanta, me admiro mucho a ese tipo de actor, ¿no? Sí, sí me interesa mucho sentirme completamente distinto en cada... No se logran todas, porque el fantasma de otros personajes está ahí y porque uno siempre está como recorriendo a lo que ya conoce, lo que ya sabe. Y si uno no tiene un director que le diga a uno, vea, ahí se está repitiendo, es muy difícil porque uno siempre quiere estar cómodo y sacar las cosas rápido y bien, ¿no? Estar cómodo. Pero esa comodidad siempre generalmente es un sinónimo de que se está repitiendo. Entonces, me gusta, me interesa muchísimo la transformación, claro. Me parece que es una de los placeres del oficio, ¿no? Usted ha dirigido 2 obras aquí, La vida es sueño y American Blues. ¿Cómo le fue ahí? Me refiero al grupo profesional. La primera fue dentro de un programa pedagógico, entonces yo escogí esa obra porque, como gancho, de verdad, para ese programa, porque eso es una de las obras que se leen en el colegio, ¿no? Entonces, yo dije, pues, esta obra, si la ven los estudiantes, a lo mejor la entienden un poco más, porque, como ustedes saben, es un texto muy difícil. Pero tengo un recuerdo que no quisiera volver volver sobre él, porque hice una cosa terrible como director. Entonces, que fue poner a un actor
en unas circunstancias no incómodas. Yo no suelo hacer eso. Sin que eso sea una cosa mala, poner al actor en dificultades o en circunstancias que le molesten, sino que dice una cosa una concesión, mejor dicho, para tratar de captarme la atención de ese público. Entonces no es un recuerdo bueno para mí. Y la otra, American Blues, fue una cosa muy grata porque, digamos, un autor que a mí me gusta mucho es Tennessee Williams, y partí de una obra que también me gusta mucho, que es una obra menor de él, que es La Mutilada, y contamos la historia como en una calle. Y hice una edición con otras 5 obras cortas, y eso estaba en un solo espacio, como en una calle, y pues lo de la música, ¿no? El blues, ¿sí? Me parecía que era el tono que podía tener la obra, y pues sin ser yo un conocedor ni una persona que domine el tema, pues, y el blues y todo eso, no, a mí me gusta mucho. Entonces me pareció que era como el tono para esa obra, como una historia americana, mejor dicho, ¿no? Eso se llamó American Blues. ¿A usted le gusta más actuar que dirigir? Es que, como se dan cuenta, yo no he dirigido mucho. Yo he dirigido en la escuela y me gusta mucho ese trabajo de acompañar al actor en la búsqueda de la interpretación. Me gusta mucho ese proceso y todo eso. No soy mucho de los que montan espectáculos, y creo que eso es pues el teatro tiene que ser un espectáculo. Yo no tengo como esa parte, ¿sí? Del director, que me parece clave. Me gusta mucho el acompañar al actor en esos procesos de creación. Y son como experiencias distintas, pero en los cuales pues siento placer en ambos, sí. Vivimos en una época en que el teatro de grupo está prácticamente extinguido en el mundo entero, ¿no? En el mundo hay muy pocos grupos de teatro, grupos, no compañías. El teatro libre es uno de ellos. Eso, digamos, para mucha gente de las generaciones jóvenes les parece algo muy extraño, ¿no? Y ¿usted cómo se siente de haber sido miembro de un solo grupo durante 40 años? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Pues que fue un encuentro, a mí me salvó haberme encontrado la política y haberme encontrado el teatro. ¿Cómo así me salvó? Porque yo no sabía qué hacer en la vida, yo estaba perdido totalmente, absolutamente. Y no era drogadicto, ni marihuanero, ni nada de eso, no he hecho nada. Sí. Entonces estaba jodido. Uno dice, pues claro, si yo vuelvo a nacer, pues yo me encantaría viajar, conocer otros mucho más, y tener otras experiencias desde el punto de vista del oficio. Pero eso no importa. A mí me ha ocurrido lo mejor. Dentro de mis circunstancias, de mi vida, me ha ocurrido lo mejor. De manera que yo estoy muy contento y no me he cansado de estar en el teatro libre. Siempre tengo nuevas expectativas,
nuevos retos. Esta historia del Teatro Libre ha tenido, pasado mucha agua bajo el puente, como se dice, ¿no? Yo creo que estamos como fundando el cuarto grupo en la historia del Teatro Libre. Ha pasado mucha gente, mucha, ¿sí? Somos muy pocos los que quedamos. Por eso, por lo que explicaba también Ricardo, es que el tiempo ha pasado. Antes nos unía también la cosa política, ¿no? Había un denominador común que era muy importante, que era la política. El deseo de transformar el mundo. Entonces, en ese proceso hemos tenido muchos compañeros de viaje y, pues claro, ante todo lo que ha venido pasando en la historia del país y en el mundo, pues la gente se va cansando y quiere fama y quiere plata, y pues eso es lo que ha pasado. Yo estoy muy satisfecho con eso. Yo le debo todo al Teatro Libre. Yo sé que a usted lo han llamado varias veces para actuar en televisión, ¿y por qué no lo ha hecho? Pues es que no como medio, aunque de pronto sí me estoy convenciendo cada día más que la televisión como tal impone una manera masiva, ¿no? Y esa manera masiva, aunque aquí en Colombia la televisión al principio fue una maravilla. Yo recuerdo de pelado, porque yo vivía y estaba pequeño cuando llegó la televisión a Colombia. Y recuerdo muchísimo haber visto unas cosas maravillosas en la televisión colombiana. Recuerdo particularmente haber visto, por ejemplo, La Metamorfosis en televisión, en vivo y en directo, porque así era la televisión en ese entonces, en blanco y negro, ¿sí? Eran actores de la Escuela Nacional de Arte Dramático, eso lo supe después, ¿no? Y vi, por ejemplo, La Metamorfosis en televisión, y todo el mundo veía eso, ¿no? Entonces uno mira de esa época a ahorita lo que se hace en televisión y francamente es deplorable, por decirlo menos. Entre más plata hay, ¿no es cierto? Las cosas que se hacen son de una calidad, y además el humor y todo es muy chabacano eso. Entonces yo no tengo ningún interés en trabajar en una cosa de esas, no me interesa para nada. Yo pienso que uno tiene que respetarse, tiene que cuidarse, tiene que alimentarse y tiene que cultivarse, ¿sí? Entonces yo no pierdo tiempo viendo eso, yo no pierdo tiempo en muchas cosas, incluso yo no soy al día en cine hollywoodense, cada vez me interesa menos. No tengo casi tiempo, yo tengo que trabajar todo el día y ensayar por las noches hasta las 10 de la noche, de manera que no puedo perder tiempo. Hay que ver, hay que ver pintura, hay que ver fotografía, hay que ver, que ir en lo posible a conciertos, a conferencias, en fin. Es muy poco el tiempo que me queda para eso, pero trato de hacerlo, ¿no? Entonces no pierdo tiempo ni tengo ningún interés en eso. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el cine es como el peldaño más alto de la actuación. A mí no me parece tampoco. No. También he recibido ofertas para trabajar en cine, pero eso implica que me toca retirarme del grupo durante un tiempo o quedarle mal al grupo porque estoy en un montaje y entonces decir, no, mire, ¿sabe qué? Me voy don Ricardo, perdóname, pero es que yo voy a estar 2 semanas por fuera porque o 3, porque voy a montar
voy a estar rodando una película, no. Yo estoy comprometido con este proyecto, que es un proyecto artístico, es un proyecto de vida. Es eso. Bueno, creo que ha llegado el momento en que le demos la palabra a los estudiantes, ¿no? A la gente que está aquí, para que le pregunten a Héctor, ¿no? A mí me interesa mucho saber, según su experiencia, qué es lo más complejo de la pedagogía, de lo que es instruir a estudiantes en la actuación. Yo me imagino que eso tiene que ver no solamente en la pedagogía, sino también en el oficio del director. Es como despertar en el estudiante, por un lado, pues claro, la conciencia de qué es este oficio, que implica disciplina y continuidad y pues todo lo que he dicho ahora cuando hablaba de por qué no entraba a la televisión o hacía cine. Me parece fundamental esto, que sepa por qué quiere hacer teatro, ¿sí? Toca conocer a cada uno, ese proceso de conocimiento de cada uno y de poder guiarlo, estar con él en ese camino de descubrir sus propias limitaciones y sus recursos, ¿no? Eso es lo que me parece lo más complicado. ¿Qué pasó con, pues la trayectoria, con la ideología del MOIR y en la actualidad, con la misma ideología? No te entiendo muy bien. ¿Qué pasos? Cuestiones de la relación entre el teatro, del teatro libre, o en tu interpretación con la ideología del MOIR. Con la relación de... Sí, la relación entre ambos. Ajá. Voy. Entre el trabajo del actor y Sí, el teatro. sí, ¿te ha pasado? Sí. Sí. No, al principio, fue definitivo, porque todas las obras que hacíamos estaban ligadas a un programa, digamos, a una concepción y a un programa concreto de un partido, ¿sí? La visión que tenía ese partido de lo que era el país o algunos fenómenos que tenían que ver con grupos sociales, campesinos, obreros, estudiantes o en general la población, ¿no? Y entonces el partido tenía una visión y un programa. Entonces las obras eran como la ilustración de eso a través de personajes. Uno se inventaba unos personajes arquetipos del programa, ¿no? De manera que esa relación era íntima. Muy rápidamente en el Teatro Libre empezamos a desprendernos de esa cosa directa del teatro de cartel y consigna y poco a poco no, muy rápidamente empezamos a ver que el teatro era otra cosa completamente distinta en el sentido de que hay que aprender el oficio, ¿sí? Que no basta con que uno tenga claro muchas cosas en la cabeza y que quiera decir y que quiera promover en el público, sino que hay que aprender el oficio. Entonces nosotros estuvimos y seguimos en esas y como decía ayer en la entrevista Carlos Martínez, pues con el tiempo uno se va dando cuenta de que
prácticamente todo es político, todas las posturas del ser humano en la vida son políticas. No son de una manera directa, pero todo toca la política y la política se mete con uno, de manera que cuando nosotros el repertorio, si uno mira el repertorio del Teatro Libre, escogemos obras, se han escogido obras que hablan de la gente, de gente de carne y hueso, ¿sí? Inmersos en situaciones que pueden ser reconocibles perfectamente por el público. Y la idea es que como en la realidad, que sean tan complejas, tan complejas como lo es la vida, ¿no? Uno ve a una persona y puede tratarla durante muchos años, pero siempre descubre cosas nuevas. La vida no es tan clara como... Y si no, no habría problemas. Si todo el mundo supiera, por ejemplo, y entendiera quién es una persona como Uribe, no habría problema en este país. Pero el problema es que hay gente que no lo ha conocido todavía, ¿sí? O comparte su punto de vista. Entonces, así no está uno en la política ni nada de eso, el teatro debe ser un reflejo, como se ha dicho y como lo han dicho, un reflejo de la vida, es decir, con toda su complejidad. Cada vez creo yo que vamos profundizando en eso, en ser más sugerentes que obvios, ¿no? Eso es. Pero añado, por lo menos yo sigo pensando que este país y la sociedad en general tiene que cambiar. Es decir, que todo lo que yo aprendí, viví como militante y todo eso está intacto. Yo tengo una pregunta y es, después de en tantas obras que tuvo usted su participación, ¿nunca hubo un personaje que le haya causado un problema pues muy grande, así como que lo haya hecho entrar en una crisis? Y si lo tuvo, ¿cómo fue? ¿Y cuál fue la experiencia con eso? Yo diría más bien que ha habido unos pocos personajes en los que no he estado en crisis. De manera que eso, sí. Yo he estado, en los 40 años que han transcurrido del Teatro Libre, he estado 2 veces por fuera del Teatro Libre. Uno, porque todavía tenía la duda de si iba a ser actor o iba a ser pintor. Y entonces Ricardo me dijo, pues esa duda se resuelve por fuera del Teatro Libre. Entonces yo me fui 1 año. Y al año volví, como el buen samaritano, a pedir entrada otra vez. Y después en un intercambio con el grupo Pequeño Teatro de Medellín, que es un grupo como hermano nuestro, creo que se fundó como 2 o 3 años después del Teatro Libre. Por ahí. Sí. Y entonces el director de ese grupo había estado aquí trabajando con nosotros 2 años, y como una especie de intercambio, yo me fui 1 año a trabajar. Cito estos 2 paréntesis con el Teatro Libre porque tampoco eso fue muy casual. Es decir, en el primero pues ya lo expliqué, porque tenía una contradicción, una duda. En el segundo, porque sentí como la necesidad también de alejarme un poco, ¿no? Claro que uno tiene crisis. Esto han pasado muchas cosas en este grupo.
y muy fuertes y difíciles. Y uno a veces, pues claro, siente que tal vez podría estar un poquito mejor, ¿no? Sí, pero ¿qué? Entonces esa fue esa segunda pausa fue muy buena para mí. Me hizo ver y estar con otra gente completamente distinta. Hice teatro, claro, allá hice La Tempestad, trabajé en una versión de La Tempestad dirigida por Rodrigo Saldarriaga, y después dirigí allá una obra de Rodrigo que se llamó El Ejército de los Guerreros, que era sobre los últimos días de Mascachochas, General Mosquera. del general Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, ¿sí? Él escribió una obra sobre eso, yo la dirigí. Entonces, esto no ha sido un camino así recto, ¿sí? Y la otra cosa es que, sí, como le digo de verdad, no es por posar aquí pues de víctima ni no, pero los primeros trabajos sí era un goce, como les decía yo ahora, era el goce de la irresponsabilidad, entonces uno está fresco. Después tiene muchas cosas, muchas consideraciones en la cabeza, ¿no? Hay actores que pueden perfectamente estar tranquilos toda su vida y los admiro mucho y los envidio mucho porque siguen frescos. Eso es lo mejor que hay que hacer para poder crear, porque esto es un juego, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo soy un poco dramático, entonces estamos jodidos. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia a don Héctor Bayona, todo lo que nos ha contado y seguimos con el resto de las entrevistas. Muchas gracias.